toxicología. Entonces vamos a hablar primero de la palabra toxicología. La toxicología como ciencia tiene una definición que es muy amplia, muy marcada, y se refiere a la ciencia que estudia todas las sustancias químicas, estudia las diferentes sustancias químicas y los agentes físicos que son capaces de llegar a producir alteraciones patológicas en los seres vivos. Además, estudia también o se centra en estudiar los mecanismos de producción de dichas alteraciones y los medios para contrarrestarlas, así como a su vez estudiar los procedimientos para detectar, identificar y determinar a los agentes y valorar el grado de toxicidad. Por eso les decía que el concepto de toxicología realmente es muy amplio. Entonces se la define como una ciencia que estudia las sustancias químicas y agentes físicos que son capaces de llegar a producir alteraciones en los seres vivos, sea en el hombre, sea en los animales o sea en las plantas. A su vez, además de estudiar esas sustancias, también estudia los mecanismos de producción de las diferentes patologías como por consecuencia de la presencia de estas sustancias. Y a su vez se centra también en estudiar los medios para contrarrestar. O sea, no solamente trata de averiguar la sustancia y qué patología produce, sino cómo va a evitar, cómo va a contrarrestar la acción de dichas sustancias. Y a su vez, los procedimientos para detectar, identificar y determinar los agentes y valorar el grado de toxicidad. Entonces se estudia cuál sería el procedimiento más exacto, más rápido para identificarles toxicidad, porque hemos dicho que las diferentes sustancias no tienen el mismo grado de toxicidad. Algunas pueden producir serias consecuencias en el organismo y otras consecuencias o alteraciones leves. Entonces, por eso también valora el grado de toxicidad. Si hablamos de estas sustancias tóxicas, una vez que llegan al organismo, tienen que tener un lugar de acción, un lugar de preferencia para ir a producir su acción. A este lugar lo denominamos como órgano blanco. Órgano blanco, órgano diana, órgano efector, es exactamente lo mismo. Entonces, el órgano blanco será aquel lugar de todo el organismo donde se va a ir a presentar el mayor daño producida por una sustancia tóxica. Y este daño va a depender exclusivamente de las características físico-químicas del tóxico y puede presentarse uno o más órganos blancos. Entonces no nos olvidemos, el órgano blanco es aquel donde va a ir a recibir el mayor daño producido por la presencia de una sustancia tóxica. Y ese daño va a depender exclusivamente de las características del tóxico. Y puede haber un solo órgano blanco o pueden ser muchos más los órganos blancos. Es decir, que la sustancia puede actuar en un solo órgano porque puede tener preferencia por ese tipo de tejido o puede tener repercusión en diferentes lugares del organismo. Puede afectar solo al corazón, solo al sistema nervioso central, puede presentar trastornos de la visión, puede presentar alteraciones renales, solo en uno o en todos ellos. Ese es entonces el órgano blanco. ¿Y qué será un tóxico entonces para nosotros?
Tóxico es cualquier sustancia que puede ser artificial o natural y que tiene actividad de ser una sustancia dañina para el organismo. Siempre va a producir efectos negativos, es decir, que va a poseer un grado de toxicidad. Por lo tanto, será cualquier sustancia que tiene la capacidad de producir un efecto dañino sobre los seres vivos. Entonces, tóxico, cualquier sustancia, sea artificial, sea natural, que tenga la capacidad de producir toxicidad, es decir, efectos negativos en los seres vivos. ¿Y qué es el efecto tóxico? El efecto tóxico es la consecuencia de la presencia del tóxico en el organismo, el funcionamiento normal del organismo y que ha sido producida por sustancias tóxicas. El efecto tóxico viene a ser la respuesta de la presencia y acción de un tóxico en el organismo. Por eso dice, es cualquier desviación del funcionamiento normal del organismo y que ha sido producido por la exposición a sustancias tóxicas. Fíjense, hemos hablado de tóxico, de efecto tóxico, hemos dicho es el grado de toxicidad. ¿Y qué es la toxicidad? Ahí está, la toxicidad es el grado de efectividad que poseen las sustancias y se refiere al grado a la capacidad de producir daño a una determinada sustancia. Entonces, la toxicidad es el grado de efectividad que poseen las sustancias que por su composición se consideran tóxicas. Por eso les decía, no todas las sustancias tienen el mismo grado de toxicidad. Unas pueden ser más y otras pueden ser menos tóxicas. Luego hablamos de toxina. ¿Qué es una toxina? Son sustancias venenosas producidas por células. Entonces, la toxina son sustancias venenosas producidas por células vivas pueden ser ellos animales, plantas, bacterias u otros organismos biológicos. Entonces, la toxina es una sustancia que tiene la capacidad de causar que es producida por una planta, por bacterias o cualquier otro tipo de micro organismo. El concepto que vamos a hablar se refiere a residuos químicos. ¿Qué son los residuos químicos? Los residuos químicos vienen a ser materiales que, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas e inflamables, representan un peligro tanto para la salud humana como para el medio ambiente. No todo el tiempo, sino sobre todo cuando estas sustancias son manejados o dispuestos de forma inadecuada. Por eso es que nosotros también hicimos hincapié, por ejemplo, para el anterior grupo de la clase práctica, en tomar importancia sobre la clasificación de la eliminación de los residuos sólidos. Estos necesitan un tratamiento para su posterior eliminación. ¿Por qué? Porque si no, no estamos disminuyendo, no estamos minimizando el grado de peligrosidad de las sustancias y luego puede llegar a representar un peligro y la presencia de patologías con consecuencias irreversibles tanto para los
seres vivos como para el medio ambiente. Y peor todavía estos residuos químicos, fíjense que tienen capacidad de llegar a producir corrosión, explosión, alteraciones por su grado de toxicidad en los seres vivos, en el medio ambiente, contaminaciones de ecosistemas. Y siempre van a ser una amenaza para la salud humana y el medio en el cual desempeña sus actividades. Cuando estos residuos, cuando estas sustancias son dispuestas o eliminadas de forma inadecuada. Entonces, a partir de estos residuos químicos podemos hablar también de un residuo peligroso, y será aquel residuo que en virtud de su composición implica riesgo de muerte, lesión o impedimento para la salud de los seres humanos o animales. Puede llegar a producir, lo que decíamos hace un momento, contaminación de masas de agua, impacto ambiental inaceptable si fuese manipulado, tratado o dispuesto de forma inapropiada. Vuelvo a decir, de ahí la gran importancia de hacer un respectivo tratamiento para el desecho de todos los residuos sólidos, sean estos infecciosos, sean especiales y sean comunes, pero sobre todo cuando nos referimos a los residuos especiales e infecciosos. Hablamos del xenobiótico. Xeno, hablando de la palabra, si vamos a separarla, vamos a estudiar la palabra en sí. Xeno significa extraño y bio, vida. Entonces, cuando hablamos de xenobiótico y tóxico, generalmente se lo utiliza como sinónimos, porque los dos son sustancias tóxicas. Pero más apropiado es referirse como xenobiótico a aquella sustancia que tiene una estructura química que no existe en la naturaleza. Es decir, que sobre todo ha sido creado, ha sido sintetizado en un laboratorio. Entonces, generalmente utilizamos xenobiótico y tóxico como sinónimos, pero lo correcto es utilizar xenobiótico para referirse a aquellas sustancias químicas que no existen en forma normal en la naturaleza, sino que más bien fueron creadas en laboratorios, porque son sustancias sintéticas. Y hablamos de las sustancias biógenas. ¿Qué son las sustancias biógenas? Son sustancias que se obtienen por manipulación directa del material genético. Y la finalidad de esta manipulación es alterar la información hereditaria de una célula o de un organismo entero. Por eso son sustancias biogenéticas. Quiere decir que se obtiene por manipulación del material genético. Se cambia la información genética de estos genes, de estos cromosomas, y se van a producir alteraciones de carácter hereditario en una célula, en un organismo. Otros términos que nos vamos a referir se refiere a la exposición. Tiene que ver con términos relacionados a la exposición. Y entre ellos vamos a referirnos a la ruta de exposición. ¿Qué es la ruta de exposición? La ruta de exposición es el camino que sigue un agente químico en el ambiente. Es el camino que sigue un agente químico en el ambiente, desde su lugar de emisión
hasta que llega a entrar en contacto con la población o con un individuo. Entonces, ruta de exposición es el camino que sigue, que elige un agente químico, una sustancia tóxica en el ambiente, desde el lugar donde se forma hasta que llegue a entrar en contacto con la población o con un individuo o con el organismo, si quieren ustedes. Esa es la ruta de exposición. ¿Y qué es la vía de exposición? La vía de exposición es el mecanismo por el cual el tóxico entra en el organismo. Entonces no nos olvidemos, la vía y la ruta de exposición es diferente y a veces suele llevar a confusiones. La ruta es el camino es el camino que elige el tóxico desde donde se forma hasta llegar a entrar en contacto con el organismo. Mientras que la vía de exposición es un mecanismo por el cual el tóxico llega a penetrar en el organismo. ¿Cuál sería una vía de exposición? Por ejemplo, la ingestión, la respiración a través de la inhalación y el contacto cutáneo, porque es capaz también de atravesar muchas sustancias a través de la absorción por la piel. Capacidad de sustancias químicas hiposolubles. ¿Alguna duda? Capacidad depende de la piel. No, doctora. No, doctora. Muy bien. Ahí tienen ustedes un gráfico entonces de lo que significa la ruta de exposición. Hemos dicho que la ruta de exposición es el camino que elige el tóxico en el ambiente para llegar al organismo. Entonces, fíjese, ¿dónde se forma la sustancia tóxica? Generalmente es el humano el responsable de la presencia de todos estos tóxicos que están presentes en el medio ambiente. ¿Con qué? ¿Por qué es el tóxico? Por lo que genera las diferentes actividades, como por ejemplo los gases. Aquí tenemos la presencia de monóxido de carbono. La presencia de monóxido de carbono que está formado por el hecho de poner a funcionar los motores. ¿Qué hacen? Queman sustancias como los hidrocarburos, que luego emiten la formación de gases como el monóxido de carbono. Este monóxido queda suspendido en el ambiente y posteriormente llega al ser humano para que ingrese por vía respiratoria. ¿Y dónde va a producir daño? En el ser humano. Ahí está la fuente de formación y desde esta fuente va a llegar al ser humano y va a concentrarse en el medio ambiente, de donde también no va a afectar solo a uno, sino a varias personas. Y ahí está, vamos a explicar un poquitito lo que es la vía de exposición. La vía de exposición, habíamos dicho ya que es la vía o el mecanismo a través de la cual el tóxico va a llegar al organismo. Es la vía por donde el tóxico va a elegir ingresar al organismo. Y esto obviamente depende otra vez de las características físicas y químicas de la sustancia. No todos entran por vía oral, no todos entran por vía dérmica, no todos entran por vía inhalatoria. Entonces depende exclusivamente de las características físico-químicas de la sustancia. Entonces esta vía de exposición puede ser digestiva, ingestión de la sustancia que puede estar presente en alimentos, que puede haber entrado a través de la inhalación. Puede ser un gas
que entre por vía inhalatoria y por la boca, nariz y boca. Sigue siendo la vía inhalatoria. O puede ser que la sustancia tóxica ingrese a través de piel y mucosas. Y yo les decía que muchas sustancias tienen la capacidad por el grado de liposolubilidad de ser absorbidas por la piel, como es el caso de los hidrocarburos, de muchos tipos de insecticidas que son altamente liposolubles. Por la vía inhalatoria, ¿quiénes van a entrar? Generalmente las sustancias que se presenten en forma de gas, las gaseosas, o las sustancias demasiado volátiles, como el ejemplo anterior que habíamos tomado, que es se refiere a la presencia del monóxido de carbono. Este monóxido de carbono entra por vía inhalatoria. El alcohol, los puros, etcétera. Y por vía digestiva, pues tiene que ser algo que va a entrar a través de la deglución, que puede ser en forma accidental o que puede ser por la presencia de estos tóxicos, sobre todo en alimentos. Ya entonces hicimos la diferencia entre la ruta de exposición, la vía de exposición y conocimos las diferentes vías de exposición. Vamos a hablar sobre el tiempo de exposición. El tiempo de exposición también es vital para que una sustancia química y tóxica pueda llegar a producir sus efectos en el organismo. Entonces, el tiempo de exposición se clasifica de acuerdo a la magnitud del periodo de exposición en dos grupos: exposiciones crónicas y las exposiciones agudas. ¿Cuáles serán las exposiciones crónicas? Son las exposiciones que tienen lugar durante periodos prolongados. Es decir, que el organismo está expuesto o está en contacto con una sustancia por un periodo prolongado de tiempo. Puede ser semanas, puede ser meses o puede ser años. Y la cantidad de exposición, el tipo de toxina, serán los que van a determinar el efecto tóxico. La cantidad de la exposición, ¿qué tiempo? No es lo mismo que un organismo esté expuesto 5 minutos, 10 minutos, a que esté expuesto todo el día, como en el caso de las sustancias que están presentes en las diferentes fuentes laborales. ¿Quién va a tener mayor problema con la exposición? Pues la gente que se dedica a un determinado trabajo y esté en contacto con la sustancia química por tiempos prolongados. Y también va a depender el tipo de toxina o tóxico en el organismo. Y tampoco es lo mismo que el organismo se exponga una vez a la semana que todos los días. Entonces, el organismo que está en contacto continuo con una sustancia química son los que van a estar expuestos a tener exposiciones crónicas. Por eso dice durante periodos prolongados, pueden ser semanas, meses, años. Ya habíamos hablado de la toxicología ocupacional, ¿no es cierto? Entonces, esas personas que están en contacto con tóxicos por su tipo de trabajo son las que van a estar en riesgo de sufrir exposiciones crónicas. Y el grado de afección que este tóxico produzca, pues va a determinar o va a depender también de las características o el grado de toxicidad, de efectividad que tenga la sustancia. Mientras que las exposiciones agudas son exposiciones generalmente cortas, de un día o menos, y que suceden en un solo evento. En un solo evento puede estar expuesto a un incendio, por ejemplo, donde va a haber cantidad de monóxido de carbono. Hay una intoxicación aguda. El consumo de alcohol en grandes cantidades exageradas puede llegar a producir una intoxicación aguda.
mientras que aquel bebedor que consume todos los días un poco, va a tener una intoxicación de tipo crónica. Entonces, grandes cantidades en un solo evento, en un solo tiempo, va a llegar a producir exposiciones agudas. Y vamos a hablar de la toxicodinamia. La toxicodinamia, que ya en farmacología nosotros hablábamos bastante de lo que es la farmacodinamia, y en toxicología viene a ser exactamente lo mismo, solo que como nos referimos a la presencia de sustancias tóxicas, entonces ya no decimos farmacodinamia, decimos fármaco, o ya no decimos, perdón, farmacodinamia, sino que decimos toxicodinamia. ¿Qué es entonces la toxicodinamia? Es el mecanismo de acción de un tóxico, es decir, el modo de acción de un tóxico, llegar a conocer los medios de los cuales se va a valer una sustancia tóxica para llegar a producir sus efectos negativos en el organismo. Y si el mecanismo de acción lo definimos como toxicodinamia, el movimiento de un tóxico en el organismo, ¿cómo se llamará? Espera, ¿qué pregunta? La última. ¿Cómo? A ver, de nuevo. No están atentos, ¿no? No están escuchando. ¿Puedes repetir la Tengo pregunta? señal media baja y se me corta por rato. Ya, les decía, si el mecanismo de acción de una sustancia tóxica lo denominamos como toxicodinamia, ya les expliqué por qué y les comparé con farmacología, ¿cómo se denominará el movimiento de un tóxico en el organismo? Toxicocinética. Toxicocinética, muy bien, esa es la correcta denominación, toxicocinética. Ya no puedo hablar de farmacología, ¿no es cierto? Aunque sea lo mismo, nosotros por los fármacos decíamos familia. En este caso, como se refiere a un tóxico, si queremos hablar del mecanismo de acción, pues se definirá como toxicodinamia, y si queremos hablar del movimiento, pues diremos toxicocinética. Entonces, la toxicodinamia se refiere a conocer el mecanismo de acción, los medios que va a utilizar el tóxico para producir su acción. Entonces, esta fase toxicodinámica se refiere a la interacción de los tóxicos, interacción de las sustancias tóxicas, que pueden ser moléculas, iones, coloides, etcétera, con lugares de acción específicos en las células o dentro de ellas, que son lo que se conoce como receptores. Y se unen ¿para qué? Para producir un resultado, y ese resultado pues será el efecto tóxico. Fíjense que aunque sea una sustancia tóxica, igual va a entrar al organismo a interactuar con los receptores.
¿Para qué? Para llegar a producir este efecto tóxico. Entonces, igual que en farmacología tenemos interacción del fármaco con el receptor, en este caso también el tóxico es capaz de interactuar y de unirse con un receptor. Por lo tanto, la toxicodinamia estudiará la forma, la manera en que los agentes químicos son capaces de ejercer sus efectos en los organismos vivos y gracias a esta toxicodinámica nos permite comprender las alteraciones que se producen a nivel bioquímico, aplicar pruebas diagnósticas, proponer un tratamiento adecuado en casos de intoxicación y finalmente estudiar el desarrollo y uso de un antídoto. Entonces, gracias a esta ciencia que es la toxicodinámica, que nos puede indicar, nos puede decir de los medios de los cuales va a hacer uso el tóxico para llegar a producir su acción en el organismo, se pueden comprender muchas situaciones, como las alteraciones que es capaz de producir, de acuerdo a saber con qué tipo de receptor y en qué órgano desarrolla su acción. Nos permite aplicar pruebas diagnósticas. Sabemos por dónde, qué efectos va a producir y dicho órgano podemos analizarlo, estudiarlo para poder determinar el grado de afección que produce en un determinado órgano. Nos permite, de acuerdo a esas alteraciones, proponer y establecer un tratamiento adecuado en casos de intoxicación. Y finalmente, como les decía, estudiar el desarrollo o el uso de un antídoto. Crear, formar un antídoto, una sustancia que vaya a neutralizar la acción de un determinado tóxico y si ya lo hay, pues mejor aún y utilizar directamente el antídoto. ¿Qué era el antídoto? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué era el antídoto, alumnos? La sustancia que sirve para contrarrestar los efectos del tóxico. Claro, acabamos de decir, ¿no es cierto? El antídoto no es más que aquella sustancia que va a ir a bloquear el efecto de una sustancia tóxica, va a ir a inhibir o a disminuir, dependiendo ya del tóxico que estemos hablando. Ana Belén, ¿no? ¿Me contestó? Sí, doctora. Ya. Entonces, a eso se refiere el estudio de la toxicodinamia. Y si ustedes se fijan, es de vital importancia para poder llegar a evitar serios daños y serias consecuencias en los diferentes organismos por la presencia de un determinado tóxico. ¿Alguna consulta hasta ahí, alumnos? No, doctora, todo claro. Bien, entonces es la primera parte de los conceptos y definiciones del tema 2. Vamos a quedar ahí. La siguiente clase comenzamos desde toxicocinética. Ya sabemos todo lo que tiene que ver con la toxicodinamia, ¿sí? No se olviden, por favor, de registrar su asistencia. Quedamos ahí y nos vemos mañana.